Bienvenidos, hermanos. Una vez más vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Estábamos en el capítulo 5. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti a empaparnos de la sabiduría que está aquí encerrada en esta escritura, Señor, para nutrirnos, para llenarnos. Ruego que tú estés obrando en esta clase, Señor, para que sean habladas palabras de sabiduría. Úsame como instrumento tuyo, Señor, y dame una sabiduría más allá de la mía propia. Abre los oídos y los corazones y que el Espíritu Santo dé capacidad de discernimiento para interpretar el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estábamos viendo el Evangelio de Juan y cómo nos va presentando distintos eventos donde Jesús, por diversos señales de su milagro o su carácter, va convenciendo a las personas de que están en presencia de alguien especial. Todos saben que Él es alguien especial, pero a medida que lo conocen más, muchos, algunos más tarde, otros más temprano, se dan cuenta de que este es no es solo un maestro sabio o un hacedor de milagros o un profeta, no, este es el Mesías. El capítulo 5 en el Evangelio de Juan marca un punto de inflexión donde cambia la narrativa del Evangelio. Hasta ahora Jesús encontró mucho escepticismo, sí, en algunos lugares, pero de la Biblia nos habla de las señales que hizo, las enseñanzas que dejó y la gente que leyeron. A partir de ahora empieza una etapa donde la fe también va acompañada de una oposición. Vamos a leer. Dice el capítulo 5. Después de estas cosas, es decir, después de haber ido a visitar su hogar en Galilea, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda?
y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, vemos aquí lo que decía. Este es un capítulo donde comienza una etapa donde la fe es contrarrestada con la oposición. Hasta ahora mucha gente creyeron, pero ahora por causa de la fe de uno, vemos como los judíos no solo no creen, los líderes de los judíos no solo no creen, sino que procuran matarle. Y esto va a continuar en todos los capítulos en adelante hasta que finalmente, termina con la conspiración para arrestar a Jesús y crucificarle. Pero vamos aquí. Este capítulo, como muchos otros, describe el proceso de conversión de fe de una persona. En el capítulo anterior fue la mujer samaritana y luego el centurión, el oficial de Capernaum. Ahora le toca el turno al paralítico de Bethsaida. Y cerca de la puerta de las ovejas, Jesús había vuelto a Jerusalén por una fiesta, no nos dice cuál, si la de Pentecostés, la de las arrumadas o otra, no sabemos cuál, pero era una fiesta importante y de nuevo todos los judíos estaban yendo a Bethsaida. Junto al estanque de Bethsaida encuentra un paralítico. Y había en realidad una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Los versículos 3 y 4 no aparecen en los manuscritos más antiguos, fueron añadidos después por los propios evangelistas, al parecer, cuando se hizo necesario volver a contar esta historia a los griegos, fue necesario añadir contexto para explicar algo que en una primera recuento probablemente no era necesario aclarar porque todo el mundo sabía. Pero al parecer había una creencia, no nos dice si era superstición o si había algo de verdad, pero había una creencia de que bajaba un ángel de los cielos a mover las aguas del estanque y la gente se congregaba junto a ese estanque esperando ser sanados si se bañaban en el agua. Jesús encuentra aquí a un paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio, le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?, le pregunta. Ahora, esta es una pregunta interesante, porque ¿quién que está enfermo no quiere ser sano? Pero Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le dice: Señor, le respondió el enfermo,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta es la condición del paralítico. No es que no quisiera ser salvo, no es que no quisiera ser sanado. Estamos hablando de un hombre que no tiene esperanza alguna de llegar a ser sanado. Está resignado a su condición. El hombre no niega querer ser sanado, simplemente declara que no tiene forma alguna de llegar a ser sano y no ve esperanza de que su situación llegue a cambiar. Para él, el ser sano se ha vuelto como una especie de sueño inalcanzable, uno en el que quizás ya se haya rendido, muy probablemente. Y esta es la condición de muchos pecadores. La Biblia nos enseña que el ser humano transgredió, que por la transgresión de un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Todas las enfermedades son en última instancia consecuencia del pecado, sino de un pecado particular, del pecado en general o del pecado original. Y el ser humano tiene necesidad, el alma tiene necesidad de ser sanada de ese pecado. Hay una muy fuerte relación en la Biblia entre la sanidad física y la sanidad espiritual. La sanidad física prefigura, es señal de la sanidad espiritual, porque sí, la enfermedad es consecuencia del pecado, entonces la salud es consecuencia del perdón. Amén. Aquí vemos un hombre que no tenía esperanza alguna de ser librado nunca de la carga que llevaba, y entonces vemos que en el mundo hay mucha gente que es así. Conocen a Dios, saben de la iglesia, saben del perdón de los pecados, pero no se atreven a creer que ellos mismos puedan llegar a ser perdonados. Hay mucha gente que sabe que tiene condición de pecadora y aún así siguen en sus pecados. No vienen de las tinieblas a la luz. No porque no estén convencidos de pecado, sino porque no están convencidos de perdón. Es más, no los vamos a encontrar tan a menudo como encontramos gente que está convencida de su propia justificación. Pero hay gente que ha pasado mucha penuria, mucha amargura en su vida, y aunque se han convencido a sí mismos de que quizás en algún grado lo merecen, no se atreven a creer que algún día puedan ser libres o merezcan ser libres de su condición. A veces, por fuerza de costumbre, abrazamos el mal que conocemos antes que atrevernos a esperar un bien que nos es desconocido. Cuando uno me recuerda la historia del perro. Fue un experimento que estaban haciendo una vez no me acuerdo qué es lo que estaban tratando de testear los científicos que lo hacían. No, lo que encontraron ciertamente no era lo que estaban buscando, por completa casualidad, pero pusieron un perro en una jaula
que tenía dos mitades, una mitad estaba electrificada y había una salida muy pequeña. Entonces cada tanto la mitad electrificada le daba una descarga eléctrica al perro, y creo que lo que querían ver era si el dolor motivaría al perro a encontrar una salida, o simplemente testear la inteligencia del animal. Lo que no esperaban es que el perrito buscó por unos momentos una forma de salir, y cuando no encontró una salida obvia, se sentó en la cucha y dejó que la electricidad lo golpeara. Y no estaba encerrado, había una salida que los entrenadores pensaron que no debería haber sido muy difícil de encontrar. Sin embargo, el animal asumió que no tenía sentido buscar, que no había esperanza de salir, y simplemente se resignó a su destino. A veces, cuando la gente sufre, le resulta más fácil creer que merece sufrir que merece ser perdonado. Pero acá está Jesús. Entonces Jesús viene a un pecador que está convencido de su pecado, pero se cree más allá de la misericordia de Dios. Y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Acá tenemos solo un par de versículos de Jesús diciendo: levántate, toma tu lecho y anda. En dos versículos tan simples resume lo que probablemente fue el hecho más importante en la vida de este hombre. No nos dice nada más no entra en grandes detalles de cómo se le acercó el Señor, pero no creo que haya sido algo tan simple como que Jesús le dijo: levántate y anda. Quedan fuera del relato la actitud del Señor o algo en su porte. Obviamente algo que no queda plasmado en el libro, pero se puede intuir. Tuvo que mover a este hombre que estaba resignado a su propia miseria a prestar atención al comando del Señor, porque Jesús no le da garantía. Jesús no razona con él, Jesús le da una orden. Pero de alguna forma, la forma en que le dio esa orden, la forma en que interactuó con él, convenció a este hombre de que acá había algo que valía la pena escuchar. Quizás de una forma en como lo dijo, en su porte, o simplemente en el trato que le dedicó. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Vemos también que Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. A un hombre que ha pasado los últimos 38 años de su vida postrado en su lecho, sin poder moverse. Y el hombre fue sanado. Vemos una justaposición. El perdón, sabemos, no viene de las obras. Este hombre no hizo nada para ganarse la salvación. No la estaba buscando, y tal vez en lo más profundo de su corazón, pero
en cualquier otro nivel, estamos hablando de un hombre que ya se había rendido. Un hombre que ya había estado en esperanza. Este no es un hombre que está buscando la salvación, es un que está activamente buscando la salvación. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. La orden de Jesús contradice el modo de vida que había estado llevando hasta ahora. Pero el perdón vino primero. En esto vemos una vez más como la salvación obra en la vida de las personas. La mujer samaritana había venido al pozo con una preocupación terrenal, buscar agua, pero el momento que encuentra al Salvador, sale corriendo a avisarle a todos, olvidándose y hasta se olvida del cántaro con el que vino a buscar agua. Acá Jesús le da una orden a este hombre, que ya no viva como había estado viviendo hasta ahora. El poder de la obra de la fe, de ser transformado, de saberte perdonado, es un poder que transforma, aunque lleva a un cambio en la vida. Y aquel instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Acá vemos una de las escenas clásicas de que la primera escena de la oposición. Jesús viene y sana y libra al paralítico de su carga. Y la gente que lo ve caminando después de 38 años, lo primero que tienen que preguntarle es ¿por qué estás cargando tu lecho en sábado? Porque estaba establecido que el sábado era día de reposo y no se podía hacer ningún trabajo. Y hace mucho tiempo los judíos habían determinado se habían determinado cuáles actividades constituían trabajo y cuáles no. Y acarrear era considerado una forma de trabajo. De modo que no estaba permitido cargar con nada pesado. Tengo entendido que en algunas comunidades de judíos o ortodoxos hasta el día de hoy, incluso salir de la casa en sábado es algo que algunos ni siquiera salen de la casa en sábado porque para salir de la casa tienen que cargar con ellos sus llaves. Y dependiendo a quién le preguntes, o salen o dejan la puerta abierta o no salen. Entonces, los judíos les dicen, ¿por qué estás cargando tu lecho si es día de reposo y no es lícito? Es decir, no está permitido llevar tu lecho, es decir, la cama en la que estaba, la cama o el catre en el que estaba acostado. Dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. De nuevo vemos
la relación que hay entre la sanidad física y la sanidad espiritual. Él me sanó. Y si Él me sanó, tiene el poder de perdonar los pecados también. Si Él me dice, si el que me sanó me dijo que cargara mi lecho, entonces cargar mi lecho no puede ser pecado. Y le preguntaron quién era el que lo había sanado, pero nunca oyó el nombre de Jesús. Y para cuando se volvió a verlo ya no estaba ahí en la multitud. Pero después Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De nuevo recalcando la relación que hay entre la sanidad física con la espiritualidad y la necesidad que hay de vivir una vida transformada. Transformar tu vida no te salva del pecado. El Señor lo salvó del pecado. El Señor lo sanó, el Señor lo purificó. Pero el pecado sigue siendo un peligro en tu vida. Aunque hemos sido perdonados, también somos propensos a volver a pecar, a andar en los mismos caminos. Tenemos que andar en los caminos de Dios, dice. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Todos los actos tienen consecuencias. No desperdicies esta nueva vida que se te ha dado. Úsala para hacer algo productivo, úsalo para andar en lo santo, en lo puro. Úsala para dar gloria a Dios. Y ya no seas como antes, que estabas tan perdido en tus propios pecados que ni siquiera te atrevías a creer que podías llegar a ser salvo. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No creo que estuviera acá de chismoso o que tuviera mala intención, sino que simplemente ahora tenía el nombre de aquel que lo había salvado y quería compartirlo con los demás. Y fue y contó a los judíos que Jesús era el que le había sanado y había dicho que cargara su lecho. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Acá de nuevo vemos como hay gente que da más importancia a las apariencias y a la forma y a las tradiciones que a la palabra de Dios. El Mesías estaba con ellos y ellos no lo reconocían. Y porque sus palabras no validaban la vida que ellos ya llevaban, lo odiaban. Muchas veces queremos un Dios que nos salve, un Dios que nos perdone, pero no un Dios que nos obligue a cambiar o a cuestionar lo que ya creemos. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando era pequeño no entendía a qué significaba esto. Si Jesús estaba haciendo milagros, ¿por qué se oponían a que hiciera milagros en el día de reposo? Un poco de estudiar historia y contexto y teología ayudan a aclarar esto. Como habíamos dicho, hay una íntima relación entre la sanidad física y la espiritual. Verás, esto también aplica para el otro lado.
la enfermedad viene del pecado y la sanación viene del perdón de los pecados, había una creencia que estaban íntimamente relacionados. Toda la medicina es milagrosa. Curiosamente lo aprendí mientras estudiaba la historia de la medicina y cómo era interpretada a lo largo del tiempo. Por mucho de la historia, la forma en que la gente interpretaba las sanaciones, que el médico no sana, la sanación viene de Dios. Entonces, si Jesús estaba haciendo milagros de sanación, estaba trabajando de médico. Puede parecer ilógico ahora porque vivimos en una época donde estamos tan acostumbrados a ver a la medicina como la antítesis de los milagros. Pero acá estábamos hablando de una gente que no veía distinción entre la medicina y los milagros. El médico proveía alivio para el doliente y ayudaba a sanar, pero la sanación últimamente venía de Dios una vez que el precio de su pecado había sido pagado, una vez que había sufrido que se determinaba que había sufrido lo suficiente, sanabas, o que Dios te tenía clemencia. Esa era la forma en que se veía la sanación, y no antes y no después. Y esta es una idea que persistió por mucho tiempo. Incluso en manuscritos del medioevo tardío, oración y meditación de la palabra eran parte de la receta que cualquier médico te mandaría. Ningún médico te trataría sin también decirte que fueras al cura a confesarte con el cura, porque bueno, era la Iglesia Católica la dominante, pero solíamos ver, nosotros como seres humanos solíamos ver todo con ojos más espirituales. El mundo se ha mundanalizado un montón, el materialismo tiene hoy en día mucho más poder. Irónicamente, en que la mayoría de científicos muchas veces han sido personas de fe que veían en la ciencia simplemente la obra maravillosa de Dios, mucha gente ha utilizado las ciencias para explicar el universo sin Dios. Y nos hemos olvidado de estas cosas. Pero, volviendo al grano. Los judíos estaban enfurecidos con Jesús porque estaba practicando medicina en día de reposo. Y procuraban matarle porque hacían esas cosas en contra de la ley. En este momento, Jesús simplemente les responde: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y lo vamos a dejar por acá. Jesús más adelante va a dar testimonio en defensa suya. Pero aquí una vez más vemos la conversión. Y vemos como a veces las propias instituciones religiosas, las propias tradiciones pueden ser un obstáculo para que la fe de uno se convierta. También tenemos un recordatorio que, aunque muchas veces la gente no viene a la luz porque no quiere que su pecado sea expuesto, otras veces también encontramos gente que tristemente está tan convencida de que merece su castigo que no puede creer que merezca salvación. Gente que no se atreve
a buscar perdón, que no se atreve a ser feliz porque están tan condicionados a sufrir que no conocen otra realidad. Pero recordemos, hermanos, que cuando Jesús estaba clavado en una cruz, con 2 criminales a su lado, y uno de ellos le dijo: si es posible, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor se compadece de quien quiera compadecerse. No tenemos derecho a decirle de quién no se puede compadecer, ni siquiera nosotros mismos. De la misma forma que nosotros no tenemos forma alguna de forzar la salvación, tampoco tenemos forma alguna de decirle a Dios que no nos puede perdonar. No importa lo que creamos que hayamos hecho, no importa cuán indignos nos sintamos. Dios mismo da testimonio de que a Él no le importa si somos dignos de la salvación. Él no quiere que seamos dignos de la salvación para dárnosla. Quiere que la recibamos con dignidad. Si no te crees digno de la salvación, Dios te la va a dar de todas formas. Mejor acéptala y vive una vida digna de esa salvación. Y no volvamos a revolcarnos al fango, no. También tenemos que cuidarnos nosotros de tenernos demasiada lástima. A veces quedamos mucho por darnos, incluso los que ya tenemos la salvación, a veces cometemos el error de que cuando pecamos, cuando caemos, nos quedamos demasiado tiempo compadeciéndonos de nosotras mismos y teniéndonos lástima, que clamando al Señor y volviendo al camino recto. No neguemos el poder del Señor. El Señor es todopoderoso y todo compasivo. Y si Él quiere apiadarse de nosotros, va a apiadarse de nosotros. Y Él quiere apiadarse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama y es la voluntad de Dios que todos lleguen a ser salvos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que tú nos has demostrado. Quiero pedirte, Señor, que si hay en nuestras vidas algún pecado con el que estemos luchando, Señor, tú nos des la fuerza, Señor, para perdonarnos a nosotros mismos. A veces creemos que a veces no nos sentimos capaces de aceptar el perdón que tú nos has dado, pero al final tenemos que reconocer que tu autoridad tiene que ser la primera en nuestras vidas. Y si tú te has decidido a perdonarnos, no podemos guardarnos nosotros mismos rencor. Ruego que todos podamos andar en pos de ti, Señor, y entregarte nuestras vidas, entregarte nuestro pecado, entregarte nuestro corazón. Y líbranos, Señor, de quedarnos sentados en el lodo de nuestra miseria, abrazando nuestros pecados sin entregártelos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, gracias, hermano Agustín. Importante, ¿verdad, hermanos? No olvidar la compasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bueno es conocer a Jesús, ¿verdad? Quién es Él, qué es lo que hace y la compasión que Él tiene, ¿verdad, hermanos? Para aquel que realmente el hombre ahí en Bethesda fue
alguien que tenía mucho tiempo que nadie le ayudaba, ¿verdad? Y el Señor se compadeció de él y lo quiso sanar. Y así el Señor, ¿no? Él quiso perdonarnos, Él quiso salvarnos a nosotros, porque Él es compasivo por su gran misericordia. Amén. Así que bueno, si somos salvos, si somos hijos de Dios, es por su compasión de Él, por su misericordia. Amén. Tremendo.